Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos de parte de la Universidad Internacional San Isidro Labrador, de la red IPEN y también de la Universidad Minter de México. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este segundo webinar que tiene que ver sobre los temas de investigación y publicación académica. Esta noche tenemos el agrado de contar con la presencia del doctor Gabriel Artiaga, que es director del programa de doctorados internacionales de UNINTER de México. El doctor Artiaga es profesional en el área de la coreografía, con una maestría en música y un doctorado en ciencias y humanidades para el desarrollo interdisciplinario de la UNAM, allá en México. Y actualmente, en conjunto con la Universidad Minter y UISIL, están desarrollando acá en el país un programa de doctorados internacionales en el área de las humanidades y en el área de administración, ¿verdad? Este segundo webinar lo va a desarrollar el doctor Artiaga. Voy a explicarles, terminada la exposición de él, haremos un pequeño foro en donde participarán el doctor Alberto Bedoya, representante de la Junta Directiva y docente universitario, así como también el doctorando Juan Ernesto Marín, director de la Escuela de Educación. Sin más, pues queremos darle la palabra y el pase al doctor Gabriel Artiaga, darle la más cordial de las bienvenidas y sobre todo un agradecimiento fraternal, doctor Artiaga, por la amabilidad de aceptar nuestra invitación y pues estamos aquí muy interesados y dispuestos a escucharle. Buenas noches y muchas gracias nuevamente, doctor. Don Pablo, es para mí el gusto y el agradecimiento de esta invitación, que espero que sea el, pues de provecho para todos, sobre todo para los que nos escuchan. De por sí, para nosotros que damos la clase, pues creo que es un placer. Es un placer, sobre todo, poder ayudar y poder aportar en lo que podamos, y también para ir creando, como es algo que hemos estado platicando durante todo este tiempo, una cultura de la investigación, y que podamos también hacer que los estudiantes o que los posibles candidatos al doctorado pues tengan algún tipo de inducción, o que vayamos teniendo estas pláticas a manera de posible inducción, y también para el público en general que esté interesado en estas temáticas. Muchas gracias y pues vamos a empezar. Esta es eh, una pequeña introducción, una charla que tiene que ver con la presentación y con la exposición de eh, de las formas o de las estrategias que se tienen para la publicación de artículos académicos. Me voy a apoyar en una presentación de PowerPoint para, eh, para que esto sea un poco más dinámico. Espero que se esté viendo. Y bueno, la idea es ir, eh, como decía yo al principio, introduciendo esta temática. Y pues bueno, la idea con todo esto es que después podamos tener una interacción y podamos platicar y pues conocer sus inquietudes, conocer algún tipo de pues de cuestiones que ustedes quieran ponerse aquí sobre la mesa. Este es una, una primera parte para ir estableciendo la comunicación. Bueno, esta charla es dónde y cómo publicar artículos académicos, y aquí lo que se vuelve importante es primero ir definiendo qué es eso de investigar. Vamos a hacer esto, como decía yo al principio, en términos muy sencillos, sin mucha pretensión, una cuestión mucho más accesible, más eh, menos, digamos, estrictamente hablando, menos académica en términos de esta quizás complejidad que a veces podemos alcanzar con términos muy especializados.
no es la idea es de que esto se pueda volver algo de fácil acceso y bastante digerible. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué cosa es esto de investigar y luego las formas o los diferentes tipos de publicaciones que puede haber para después ir pasando a esta idea de cómo es el proceso o cómo se da el proceso desde la selección que tenemos nosotros como autores de las revistas o de los lugares donde queramos publicar y también una idea de cómo es el proceso dentro de estas revistas para seleccionar los artículos que estamos, en este caso, ofreciéndole a la revista. Cabe aclarar que cada revista y cada forma o cada eh, especificidad dentro de las publicaciones tiene sus características. O lo que vamos a hacer es hablar en términos generales y nos vamos a centrar en las publicaciones que conocemos como revistas, revistas que vamos a llamar indizadas, que tienen ahí pues una creación, que también vamos a explicar en qué consiste esto y para qué se da. Vamos a dejar de lado lo que son libros, lo que son capítulos de libro, lo que son coloquios, convenciones, todo eso lo vamos a dejar pendiente porque es todo un mundo, no nos daría tiempo, tenemos en realidad muy poco tiempo para esta charla y me centré en las revistas, que es al final de cuentas lo que más hay en términos de cantidad y también lo que es más común, sobre todo para divulgar investigaciones. Sabemos que las revistas tienen un espacio limitado, digamos, pequeño, en términos de cantidad de información que pueden colocar. Entonces también esa especificidad de las revistas en cuanto a las investigaciones hace que el movimiento de estas investigaciones en términos de difusión sea mucho más eficiente porque es más corta y bueno, el público que está viendo o que está revisando estas revistas pues puede leer un artículo en 1 o 2 horas, a diferencia de que si hablamos de publicaciones más grandes como libros o capítulos de libro, pues esto se vuelve considerablemente mucho más lento, ¿no? Bueno, entonces empezamos, como decía, con una definición. ¿Qué es una investigación? Obviamente hay que aclarar, y creo que está de más, pero al final de cuentas es importante siempre aclarar las cosas en términos de definiciones, que esta es una definición. Puede haber, diría yo, una infinidad de definiciones en términos de investigación, dependiendo del enfoque que tenga, dependiendo de la persona que lo diga, desde donde esté, la cultura, etcétera. Pero esta es una que a mí me parece que puede ser más o menos general y que podemos quizás un número grande de gente que podemos estar de acuerdo con esta definición. Aquel trabajo que tiene el propósito de aportar conocimiento nuevo, es decir, original y no conocido, utilizando el método científico para adquirirlo, es decir, ateniéndose a un procedimiento sistemático y empleando una metodología de recogida y tratamiento de datos contrastada. Esto es justamente la idea de una investigación. Ahora, cuando nosotros realizamos investigación o cuando nosotros trabajamos como investigadores, una forma o una parte que forma parte de esta eh, actividad, pues es la divulgación de lo que hacemos. No podríamos quedarnos con todas nuestras investigaciones en nuestro archivo o en nuestra cabeza. Al final de cuentas, como todos los productos que hace el ser humano, pues tienen una finalidad y tienen una función. El conocimiento en este caso tiene la función de ser compartido y en su momento de ser utilizado. Ahora, para que esto pueda compartirse, necesariamente tenemos que utilizar canales que son específicos para la naturaleza, en este caso, de una investigación. En este caso, son las publicaciones que llamamos publicaciones académicas o publicaciones científicas o publicaciones arbitradas.
Vamos a ir hablando sobre esto con más detalle, pero quiero tomarme ahorita unos minutos para ir introduciendo por por qué publicar una investigación y qué sentido tiene todo esto. Aquí es importante mencionar 5 puntos que son puntos en los cuales la mayoría de los autores que trabajan estos temas están de acuerdo. Y también me parece que es inclusive del sentido común este tipo de cosas. La primera es tener algo que decir. Obviamente que si esto que tenemos que decir es relevante en el sentido de que le aporta a alguien más, pues es, es importante mencionarlo. Eh, hay que decirlo en términos de brevedad, de claridad y de precisión. Es importante también utilizar idiomas que sean lo más amplios posibles y normalmente sobre todo las publicaciones que tienen alcance internacional, pues van a redactarse en idioma inglés. Pero un poco ponemos esto aquí, este cuarto punto, porque muchas veces hay la discusión de, bueno, por qué no publicar en una lengua local o en un dialecto que sea mucho más quizás fiel a la investigación, ¿no? A veces, sobre todo en ciencias humanas o ciencias sociales, viene esta discusión de, bueno, si yo estoy estudiando a un pueblo que es muy específico y que la cultura lo puede describir y que puede, digo, la lengua lo puede describir en términos culturales, ¿por qué no utilizar esa lengua para escribir este artículo que pueda divulgar esta cultura de una manera más fiel? Y la respuesta es, bueno, porque al final de cuentas, el asunto está en que este artículo o esta información va a llegar a un público que nosotros en particular pues esperamos que sea el mayor posible. Entonces, en esos términos, el idioma es importante y que ese idioma pues sea un idioma común. En este caso, pues tenemos los grandes idiomas o los idiomas que más hablamos en el mundo: español, inglés, portugués, francés, etcétera, ¿no? Y otro punto importante, que el medio que utilicemos para divulgar esta información pues esté reconocido y tenga eh, un valor, ¿no? Ya también iremos hablando de qué significa esto o a qué se refiere esto. Eh, uno de los puntos ya en términos de por qué el investigador publica, bueno, puede haber muchísimas razones, pero también creo que a reserva de ser simplista y reduccionista, pues planteamos aquí cuatro grandes razones por las cuales uno publica, ¿no? O el investigador puede publicar. El primero es por prestigio, por tener un lugar dentro de este mundo al cual pertenecemos y en el cual trabajamos. Por fortuna, muchas veces uno vive de esto y se dedica a generar sus ingresos en función de estas publicaciones. Y no solamente podríamos hablar de ingresos en términos de una remuneración individual, sino en términos de que estas publicaciones pueden generar ingresos para futuras investigaciones o inclusive para poder sustentar un proyecto de investigación de largo alcance y que pueda tener también otros investigadores que estén trabajando en ello. Otra cuestión es la misma responsabilidad que tiene el investigador para con lo que está conociendo o por lo que está investigando. Aquí es importante mencionar que, bueno, pues hay una serie de regulaciones éticas que tienen que ver con la publicación y también con la misma formación del investigador en términos de la importancia que tiene la investigación y la salida que pueda tener esta investigación en términos de su validación y en términos de su comprobación que podamos tener de ella. Y otra cosa es que si nosotros no publicamos o nosotros no mostramos nuestro trabajo, pues
en términos quizás de metáfora, pues no existe, ¿no? No podríamos hablar de que estamos haciendo una investigación si nadie más la conoce. Entonces, es importante tener estos puntos en cuenta, ¿no? Bueno, estos son unos puntos que quería mencionar antes de ya propiamente entrar a esta cuestión de las publicaciones. Tenemos dentro del mundo de las publicaciones dos modelos, un modelo que llamamos tradicional y un modelo alternativo, un modelo nuevo que se dio a partir del surgimiento de, sobre todo del Internet y redes sociales y todo esto. El primer modelo al cual me refería yo es este que llamamos el tradicional, y algunos autores lo identifican como la ruta de oro. Estas publicaciones, por lo general, y yo diría que pues, no estoy muy seguro si un 100%, pero sí muy cercano a ese número, se paga por publicar. Entonces, las revistas cobran una, una cierta cantidad de dinero por recibir y por publicar estos artículos. Aquí es importante mencionar que, como decimos en México, depende el sapo la pedrada. No es lo mismo publicar en Science, por ejemplo, que publicar en la revista México Hoy. Son publicaciones que tienen, digamos, alcances muy diferentes, y obviamente pues que en función del prestigio, del alcance que tiene, inclusive también de la tradición que pueda tener esta publicación, pues hablamos de un cierto costo, ¿no? Eh, Dentro de este modelo, del modelo tradicional, pues tenemos varias instancias en las que podemos publicar. Decíamos revistas, libros, congresos, etcétera, ¿no? Y también es importante ir mencionando la difusión de toda esta información. En este caso, en el modelo tradicional, hablamos de documentos indizados en base de datos o catálogo. La indización es como su nombre lo dice, es un índice, el cual va a tener una validación, digamos, quizás la metáfora que aplique. Es una especie como de catálogo en donde hay un órgano regulador que está verificando que las publicaciones cumplan ciertos requisitos, y en función de eso pues obtienen su indización hacia este catálogo, que hay varios, y también en función de los países, de las lenguas, del tipo de conocimiento del que se trate. Tenemos índices que tienen que ver con ciencias sociales, con ciencias naturales, con ingeniería, con humanidades, con arte, etcétera, ¿no? Entonces tenemos aquí muchas posibilidades, y cada una de ellas, pues obviamente tiene sus particularidades. Insisto, como decía al principio de la plática, no nos vamos a meter en especificidades de cada una de estas cuestiones. Vamos a hablar en términos generales por cuestión de tiempo, y pues bueno, la idea es hacernos una idea general de cómo funciona esto, y cómo podemos empezar a entrar al mundo de la publicación. El otro modelo es el que llamamos ruta verde, o el que llaman algunos autores la ruta verde, y es el modelo alternativo. Este modelo alternativo tiene que ver con el surgimiento de Internet y todas las posibilidades de difusión y de movimiento de conocimiento en la red, en Internet. Por lo general, este es justamente el caso inverso, por lo general estas publicaciones no cobran por publicar, y algunas pagan. Y bueno, la idea aquí es
que tiene otro tipo de mecanismos también, eh, mucho de la forma en la cual se financian y se pueden allegar de recursos, pues son con algún tipo de anuncios al interior de los portales, etcétera, ¿no? Inclusive con también subvenciones del Estado, etcétera, ¿no? Hay igual muchos, en este caso, repositorios. Aquí pongo algunos logos de algunos que son muy conocidos y la forma en la que se difunden estas publicaciones o estos repositorios tienen que ver con, pues, buscadores, ¿no? Tenemos buscadores especializados. Creo yo, uno de los más conocidos, pues es el Google Scholar, que es digamos, una, una escisión del mismo buscador de Google, pero especializado en términos académicos y pues ahí podemos encontrar una cantidad enorme de información. Bueno, para, para empezar a definir ya en términos más particulares, primero el lugar donde publicar y irnos adentrando en estas reglas que tienen estos lugares de publicación, que los vamos a llamar revistas. Vamos a empezar a eh, hablar de una serie en este caso, de funciones que tienen las revistas que se dedican a publicar artículos académicos o artículos científicos. El primero es el registro. El registro, que tiene que ver con la catalogación de toda la información, con toda eh, pues el expediente que se genera en función de cómo van entrando los documentos. Otra cosa importante, sobre todo del funcionamiento de las revistas, es la selección de los artículos. La selección de los artículos, por lo general, se trabaja en un mecanismo que se llama revisión por pares. La revisión por pares, como su nombre lo dice, son un panel de revisores o de jueces, por decirlo de alguna forma, que forman parte del mundo académico en el cual está inserta la publicación. En este caso, si la publicación es una publicación de administración o de humanidades, los revisores pues van a ser especialistas en esas áreas y van a tener obviamente pues un reconocimiento del mundo académico en el cual eh, están estas publicaciones o está esta revista, ¿no? Dentro de este modelo de revisión por pares tenemos lo que se conoce como ciego y doble ciego, que tiene que ver con cómo se relacionan la gente que recibe la información, en este caso los revisores, y en este caso el investigador. Cuando hablamos de ciego, es que el investigador no sabe quiénes van a ser los revisores, no conoce los nombres, no sabe quién va a revisarle. Y cuando hablamos de doble ciego, es que los mismos revisores no saben quiénes son. Primero, obviamente, tampoco sabe quién es el que está colocando el artículo, es un seudónimo, y no conoce a los otros colegas con los cuales va a revisar este artículo. Esto con la razón pues de no generar ahí ni filias ni fobias y que puedan ser lo más imparciales posibles, ¿no? Es un poco la idea de la revisión por pares del ciego y doble ciego. Tenemos otra parte importante, que es la diseminación, que tiene que ver con compartir resultados y métodos, el archivo, con mantener toda esta data de información que podamos luego consultar en términos históricos, y también la búsqueda y la navegación en términos de eh, pues poder buscar información
muy específica o información particular en este mundo pues hiper sofisticado en términos de cantidad de información, ¿no? Bueno, esto es de lo que les hablaba, de esta revisión por pares, cómo se va dando, y el procedimiento que se sigue normalmente es enviar el artículo por parte del investigador, la revista da un acuse de recibo y lo remite a los revisores. Los revisores hacen un primer dictamen en donde rechazan o aceptan el documento. Este rechazo, pues obviamente tendría que estar justificado en términos de quizás la naturaleza de la publicación que no tenga que ver con el artículo, o que el artículo no cumpla con una serie de condiciones que obviamente la revista tiene que hacer explícitas. En el caso de aceptarlo, puede ser que se condicione este artículo a una revisión, digamos, de forma, pero también puede ser de fondo. Esto se contesta por escrito y, y bueno, pues en el caso de que se acepte, se vuelve a enviar el documento y se revisa de nuevo. Y en caso de aceptarse, bueno, pues se hace una sesión de derechos, que esta es una parte importante en la cual no nos vamos a meter porque es todo un tema, que tiene que ver con eh, el manejo que tiene la publicación en términos de los derechos de autor de ese artículo. Puede ser que el derecho sea total, que puede ser que sea parcial. Cada publicación tiene sus propias políticas de cesión de derechos, pero es muy importante que nosotros como autores tengamos claro eso, porque, pues bueno, aquí la cuestión del robo del trabajo, lo que ya se llama en el mundo académico como el plagio, pues es algo muy, pues que se da y pues es muy grave en términos de que pues es nuestro trabajo, el cual le dedicamos nuestro tiempo, nuestra energía, y pues imagínense que al ratito ese trabajo que le dedicamos quizás años, de repente pues ya lo firmó otra persona y nosotros pues simple y sencillamente eh, dejamos de tener uso por él, ¿no? Bueno, una de las razones importantes de por qué la revisión de pares, aparte de esta cercanía que se pueda tener en términos de que el que está revisando nuestras publicaciones o nuestros artículos es gente que sabe del tema en términos de que es parte de la comunidad y que necesariamente maneja el lenguaje, tiene información previa, conoce los temas, etcétera, es porque se vuelve o se da al interior de estos colegios o de estos grupos que revisan los artículos un, un ambiente competitivo y cooperativo en términos de revisarlos, de quizás tener algún tipo de intercambio de puntos de vista en el caso de que no sea la característica de lo que mencionábamos hace rato, el doble ciego, que no tendrían o no tengan que conocerse o que tener relación entre ellos, pero bueno, puede ser que se tenga algún tipo de discusión en términos de que el panel pueda intercambiar información del artículo en cuestión, ¿no? ¿Qué tipo de criterios utilizan o se utilizan los paneles de revisión de los artículos? Primero, que sea verdadero, que podamos verificar que primero que este artículo pues lo escribió quien dice que lo escribió, que no está plagiando a otra persona, que sea pertinente, que se pueda publicar en términos de la forma en la cual está redactado, que sea claro, que sea
entendible, que tenga calidad en términos de una serie de criterios, que también aquí esto es importante recalcarlo. Cada publicación tiene una política y una serie de especificidades que nos hacen, primero, seleccionarla o no seleccionarla para poder publicar en ella, pero también para saber qué tipo de lenguaje utilizamos, qué tipo de formas en términos de, de estructuras narrativas están permitidas o no en esas publicaciones, etcétera. Y en términos de lo que el panel da en términos de retroalimentación al documento, pues tiene que ver con el manejo de los resultados, con la forma en la que vamos argumentando o haciendo el tratamiento lógico al interior del escrito, y qué tanto este escrito puede aportar ideas nuevas a este campo en el cual nosotros estamos insertos. Vamos a hablar de una serie de criterios que las revistas tienen para decir sí o no publicamos este artículo. Lo primero es que el artículo tenga claro a qué público se está dirigiendo, sobre todo en términos de especialización de la información que estamos manejando. Si la revista es una revista especializada en temas de educación, entonces tendría el artículo que ser claro a quién dentro del mundo de la educación está dirigido y quiere comunicarse. Obviamente que esto implica pues un desarrollo temático claro en función del planteamiento y todo esto, ¿no? También que tenga pues una sincronía en términos de que el artículo esté hablando de temas de los cuales la revista pues esté enfocada, ¿no? Como decíamos hace ratito, si la revista es de educación, pues, y nosotros estamos publicando algo que tiene que ver con, no sé, cuestiones industriales o ingeniería, pues no va a entrar el artículo ahí. Otra cosa es que nosotros vayamos como autores, también esto es importante tenerlo en cuenta, ir teniendo una especie de mapa de las diferentes publicaciones que para nosotros son objetivo en términos de las temáticas que estemos trabajando como investigadores, y también podamos irlas siguiendo y ver qué tanto, qué tipo de temas se están publicando en ellas, qué tipo de políticas se están dando al interior de estas, etcétera, ¿no? Otra cosa importante que tenemos que tener en el caso de los autores o del autor para con la revista tiene que ver con qué tan importante es en el medio, qué tanto impacto puede tener en términos de su difusión o del alcance y pues de la profundidad de ese alcance. No es lo mismo que sea una revista masiva a una revista con mucho prestigio y que no sea masiva. Entonces, esta es una cuestión que hay que valorar en términos de publicamos aquí o publicamos acá. Otra cuestión muy importante es revisar qué tanto se tarda esta revista en responder, y esto lo podemos ver fácilmente en el momento en el que checamos los artículos publicados en las revistas, y generalmente al principio de la publicación viene una información que nos habla de la fecha, de las fechas
en las cuales esta publicación ingresó a la revista en términos de su revisión y cuándo fue aceptado. Es importante hacer la comparativa entre estas dos fechas porque muchas veces hay revistas que pueden tardar quizás hasta años en aceptar una publicación. Entonces, bueno, aquí hay que valorar si estamos dispuestos a esperar años para ser publicados ahí o no. Otra cuestión también importante es ver la periodicidad de la revista, si es mensual, si es trimestral, si es semestral, si es anual, para también valorar si nos conviene esperar ese tiempo y si vale la pena, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre el proceso ya en términos más específicos de los pasos que se siguen o los pasos que se tienen para publicar en una revista. El primer paso, como veíamos hace rato, pues es enviar el artículo. No empieza ningún proceso de publicación si no hay un artículo y obviamente pues si nos envía ese artículo, en este caso a la publicación. Importante recalcar que cada revista tiene sus particularidades. Entonces es muy importante y esto se da a veces en la parte inicial de la revista, en las primeras páginas o en la parte final de la revista, o también en este caso ya se ha vuelto más usual encontrar esta información ahí, la cuestión de la política de selección, los criterios, inclusive la forma en la que se organiza la revista, etcétera. Muchas veces la encontramos en los sitios web de las revistas, no en la publicación como tal, ya sea digital o sea en físico. Es importante revisar esto para ver desde cuántas páginas o cuántas cuartillas son las mínimas y las máximas, hasta cuestiones de forma en términos de qué tipo de letra, qué número, qué espacio debe tener el documento. Y obviamente pues en cuestión también de fondo, ¿no? En términos de las temáticas que se trabaja. Hay revistas que son muy específicas en cuanto a que nos pueden decir qué tipo de lenguaje hay que usar o qué tipo de desarrollo en términos estructurales tenemos que tener, ¿no? Eh, por ejemplo, hay revistas que solamente reciben el formato artículo, artículo de fondo o artículo de investigación. Hay otras revistas que tienen que ver con ensayos críticos, o otras revistas que tienen que ver con crónicas o con narrativas en términos de investigaciones, ¿no? Entonces es importante leer las políticas de cada revista. En la cuestión del artículo como tal, pues obviamente debe de tener un título, debe de tener aspectos metodológicos que le indican a la revista cómo estamos estableciendo la dinámica para estructurar nuestra investigación y obviamente los hallazgos que se puedan tener, ¿no? Quizás estos 3 puntos son los más importantes para el contenido de una revista. Uno de los requisitos, o aquí pongo yo en función de algunas revistas que he revisado, estos son algunas partes que premian los jurados o los revisores, ¿no? Primero que nosotros como investigadores podamos demostrar que nuestro artículo no ha sido publicado en otros lados, que esto es casi una generalidad en las revistas, ¿no?
las revistas, sobre todo de corte académico o científico, no reproducen investigaciones que ya fueron publicadas en otro lado, sino que están publicando investigaciones nuevas, inéditas, y esto es importante poderlo demostrar. Eh, También muchas veces caemos en esta práctica que es usual por cuestión de, pues de buscar el mayor beneficio en términos de eh, mandar la publicación a varias revistas y como decimos acá en México, igual es chicle y pega, que quiere decir que pues, donde se publique primero, pues ahí se queda, ¿no? Hay algunas revistas que monitorean o que tienen relación ahí en términos de búsquedas y que se pueden dar cuenta que un artículo está siendo ofrecido a otras publicaciones y en ese momento pues se cancela la cuestión. Esto es más raro, no se da tanto, pero suele suceder, entonces hay que tener cuidado. Parte importante, que los autores que están firmando eh, el artículo sean los que hicieron el artículo. Muchas veces en el mundo académico, por compromisos con el jefe, con el coordinador o con el rector o con el no sé qué de no sé cuándo, hay compromisos y estos compromisos implican incluirlos en las publicaciones, independientemente de que no hayan hecho nada para la publicación y simple y sencillamente por una cuestión eh, pues de quedar bien o de pagar algún tipo de prebenda, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta porque pues esa es una práctica no muy, más bien totalmente reprobable, ¿no? Sucede, pero bueno, habría que evitarlo. El, si el investigador tiene algún tipo de relación con la situación o con algún tipo de actor o de situación en la cual esté inmersa la publicación o la misma revista, tendría que explicitarla para que no haya un conflicto de interés, ¿no? Si hay alguna eh, financiamiento, tendría que ser explícito y tendríamos que tener el permiso para poder, en este caso, establecer esta relación o manifestar esta relación. Lo mismo en términos de si utilizamos publicaciones dentro o información o algún tipo de registros que tengan derechos, habría que manifestarlo y en su momento pues poder demostrar que contamos con esa, la cesión de esos derechos o que tenemos la propiedad de esos derechos, ¿no? Y bueno, pues esto es una serie de elementos que son importantes para requisitos. Después de que se hacen estos o que se cumplen estos requisitos, viene un proceso en términos de eh, la revisión eh, y lo que sucede en esta parte del proceso de la publicación. Por lo general hay una primera respuesta cuando nosotros mandamos la publicación a una revista en 1 o 2 días o ya que la misma revista lo especifique. Hay un tiempo para poder constatar de que el artículo fue recibido por la publicación y que no se haya quedado en, en el spam o si es una, una publicación que todavía recibe cuestiones en físico, pues que no, pues se haya quedado en algún buzón o en algún, no sé, que se haya perdido o que se haya ido a la basura, no sé. Es importante también eso, saber en cuánto tiempo nosotros vamos a tener un ajuste de recibo para estar seguros
de que nuestro documento, nuestro trabajo fue entregado a donde queríamos que fuese así. Em, lo primero que sucede después de este acuse de recibo, viene un tiempo que también está especificado en las políticas de cada revista, en donde se nos da respuesta, que puede ser, decíamos hace unas láminas, rechazado o aceptado. Y dentro de esta aceptación puede tener modificaciones. Eh, esta, esta cuestión, pues bueno, va a tener también un tiempo en términos de lo que establezca cada uno, y por eso mencionábamos hace también algunas láminas, tener en cuenta estos tiempos, porque puede ser que las fechas de recepción y las fechas de aceptación pues sean muy largas, o el espacio entre ellos sea muy largo. Y aquí tendríamos que valorar eso, porque imagínense, si nosotros queremos o tenemos eh, por nuestro trabajo o por una cuestión de algún concurso o algún tipo de práctica que estemos haciendo, que se nos requiera que la publicación se dé no sé, en tal tiempo, y si el espacio en el cual responde la revista es mucho más largo, pues corremos el peligro de que perdamos eso por lo cual estamos publicando, ¿no? Un ejemplo, que en nuestros trabajos como investigadores estemos concursando por una plaza, por ejemplo, y nos pidan una serie de publicaciones, y nosotros estemos justamente en ese proceso de obtener esas constancias de esas publicaciones, y si la publicación se tarda un año en respondernos y sí o sí no, y nos están dando un plazo de un mes en nuestro trabajo para justificar eso, pues entonces vamos a tener el riesgo de que puede ser que nos respondan en un mes, pero puede ser que nos respondan en 11. Entonces aquí hay que tener cuidado con estas cuestiones, ¿no? En términos de la aceptación, pues bueno, puede ser que se acepte con modificaciones leves o con cuestiones mucho más importantes. Decíamos, puede ser que el mismo panel nos sugiera o pida que se revise la metodología, o que se, se demuestre la obtención de esos datos, o etcétera, ¿no? Y muchas veces aquí también hay que valorar esta situación, porque esto puede significar volver a hacer la investigación, o puede significar un tiempo muy grande en términos de la inversión que pueda tener en cuanto al beneficio de publicar en esa revista, pero si ello implica que tenemos que volver a hacer la investigación o que replantear la investigación, bueno, pues entonces aquí habría que valorar esto, ¿no? Y bueno, obviamente toda esta relación es por escrito. La revista nos manda, ya sea de manera digital o física, una serie de documentos en los cuales nos da razón del proceso, ¿no? Ya sea que el artículo fue aceptado, no fue aceptado, si fue aceptado con modificaciones, qué modificaciones, y obviamente nos va a dar pues una serie de detalles en términos de todo esto que nos está pidiendo. En términos de la organización de esta revisión, pues bueno, hay generalidades, que es lo que estamos hablando en esta charla, y en este caso vamos a hablar de cómo se conforman o cómo se van estructurando estos grupos selectores de artículos, selectores y revisores, y cómo lo hacen, ¿no? Por lo general,
la selección de de estos jurados o de este panel revisor la hace el editor de la revista, que es un poco el encargado de toda esta de todo este proceso de tanto de la producción de la revista como de la selección de los artículos, etcétera, ¿no? Entonces el editor es el que por lo general se encarga de constituir este panel revisor de los artículos. Eh, Normalmente se da por pares, pero puede ser que sean más. Eh, es casi, bueno, no he oído en donde sea uno solo, por cuestión también de contrastar esa información, ¿no? Cuando llega un artículo a un editor, pues el editor necesita saber si es bueno o es malo, si es pertinente, si no es pertinente, y si tiene un solo punto de vista, pues es más complicado. Entonces, si hay por lo menos dos, estos dos van a dar, en caso de que sea positivo, pues si los dos están de acuerdo, pues es eh, más claro que el artículo es bueno, y si es malo, si los dos están en desacuerdo, pues va a ser más evidente esta cuestión para el editor. Decíamos que puede ser anónimo en términos del ciego o doble ciego, y por lo general lo es, porque puede haber ahí un conflicto de interés. Si yo como investigador conozco a la persona que está revisando los documentos, pues simple y sencillamente puede haber ahí una cuestión eh, pues, de interés o de amistad o de corrupción. Y bueno, en el momento en el que se vuelve anónimo, pues es más difícil que esto suceda, ¿no? Eh, bueno, de esto ya hablamos, esto del ciego y doble ciego. Eh, los editores, por lo general, lo que están viendo, lo que están premiando cuando se recibe un artículo es, en este caso, al ser un editor, no es un especialista o no tendría que ser un especialista en la temática del artículo, tienen una visión mucho más general y por lo general cuidan su negocio, su revista, y es en función de esa visión que se tiene con la revista, pues la relación que establecen con el artículo. En este caso, pues la primera cuestión que se ve aquí es si el artículo le va a la revista en términos de la temática que está trabajando ese artículo, ¿no? Y pues se fijan mucho también en el formato que pueda tener este artículo y pues el manejo que se pueda dar al interior de la revista en términos de su tamaño, etcétera, ¿no? Puntos importantes que también las revistas ven es novedad, la importancia y el interés que pueda tener para esta cuestión. Ahora, el trabajo que realizan como tal los revisores, o en este caso árbitros de las publicaciones, es selección de los trabajos en términos de una serie de criterios. Se encargan que este trabajo tenga una cierta consistencia, primero, en términos de que no sea un plagio, en términos de que se demuestre la autoría del artículo, y por otro lado, de que este artículo esté construido de manera que pueda aportar en función de lo que la revista está estableciendo como sus criterios o sus políticas de publicación. Los árbitros o los revisores también le meten mano, como decimos en México, a los documentos
Pueden hacer correcciones de estilo, pueden hacer sugerencias en términos de la estructura misma del documento, pueden hacer ahí cuestionamientos sobre la forma en la que fue construido, la información que está ocupando, etcétera, ¿no? Una cuestión que algunos árbitros no realizan es esta búsqueda de información, ¿no? Muchas veces ver que exista o no exista plagio dentro de estos artículos implica un tiempo de búsqueda, cotejo, etcétera. Entonces, normalmente este trabajo lo hacen en otra área que tiene que ver pues, con la corrección del estilo, ya cuando el artículo fue aceptado, o o otro tipo de personas que no son necesariamente los árbitros. Como decíamos hace rato, los árbitros por lo general los elige el editor, pero también puede haber que se recurra o las revistas recurran a estas, pues digamos, bases de datos de árbitros, eh, sugerencias de los mismos autores o algún tipo de recomendación, ya sea por parte de la misma revista, de otras revistas, etcétera, ¿no? El árbitro buscará en el documento que el motivo sea claro, que sea importante, que el trabajo sea nuevo y original, que la argumentación del documento sea clara en términos de el planteamiento, la información, la validación, las conclusiones, etcétera, ¿no? Ahora, la difusión de estas publicaciones, tenemos, por un lado, eh, repositorios que pueden ser institucionales o temáticos. Tenemos también una parte importante que es pues ya una práctica muy cotidiana, sobre todo en los investigadores, que tiene que ver con que el propio investigador vaya gestionando sus espacios y vaya administrando sus publicaciones en esos espacios, ¿no? Ya en estos momentos, en estos tiempos, muchas veces el mismo investigador se vuelve en una especie de editor y también de promotor de su propia obra. Y para esto, bueno, pues las redes sociales, todos estos instrumentos que tenemos dentro de Internet, pues son muy amigables para poder hacer esto. Podemos nosotros crear un perfil como investigador. Dentro de ese perfil podemos articular diferentes eh, repositorios y podemos vincular estos repositorios y este perfil a redes sociales en donde al final de cuentas podemos difundir esta investigación y podemos dirigir a los posibles lectores a los diferentes repositorios, etcétera, ¿no? Entonces es importante y sobre todo ya en estos momentos pues necesario que el mismo investigador se vuelva un gestor de su propio trabajo. Bueno, esto es una, una serie de lugares donde podemos buscar esto, trabajar esto. Hay redes sociales académicas, mencionábamos al principio de la exposición el Google Académico, el Google Scholar, que podemos tener ahí un registro y hay, bueno, pues diría yo, muchos espacios donde podemos registrarnos como usuarios, tener ahí una cuenta y poder
publicar, tener una especie como de biblioteca en donde haya varias publicaciones nuestras. Inclusive también podemos tener interacción con otras personas o con otros investigadores en términos de algún diálogo tipo chat que se pueda establecer adentro, o también pues inclusive interactuar con críticos o con prensa dentro de estos mismos, ¿no? Bueno, esto es muy importante, sobre todo también en el momento en el que estos repositorios en donde nosotros podemos inscribirnos están conectados en términos de posibilidad de búsqueda pues con la misma red, ¿no? En el momento en el que nosotros estamos inscritos en en un repositorio específico, si este repositorio específico está conectado con, con, la, con una red más grande, pues la posibilidad de que nuestro artículo sea leído por otras personas pues es mucho mayor, y obviamente pues la difusión es más grande. Creo que hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Esto es un tema muy amplio. Inclusive hay gente que se dedica a esto, hay especialistas en estas cuestiones. No es mi caso, pero lo que pretendo con esta exposición es tener un panorama general y hacernos una idea de por dónde va la cuestión de la publicación, y sobre todo específicamente cómo funciona una publicación, en concreto una revista científica. Espero que haya podido comunicar esta información para todos ustedes. Muchas gracias por su atención y hasta aquí llego yo con la presentación. Muchas gracias, doctor Arteaga. No, realmente exquisita la presentación, extraordinaria. Tenemos comentarios de diferentes partes acá de Latinoamérica, de Panamá, de Venezuela, Colombia, México, incluso acá de Costa Rica también, en donde pues lo felicitan y ha sido una temática desarrollada. Sobre todo pues ha sido muy concreta, son estos tips, llamémoslo así, vidas, esas cosas que a veces uno no maneja, a veces como investigador interesado en publicar, porque realmente lo dice usted en en una de las láminas, ¿verdad? Que no publica, pues no da a conocer su investigación. Entonces, pues, ¿para qué investigó, verdad? Es un poco la frase que usted ahí puso, y realmente, pues es cierto, ¿verdad? El interés ahora nuestro aquí en la UICIL, en la red IPEM, y estoy seguro que también en un interés, pues, hacer el mayor de los esfuerzos conjuntos, todo este tipo de alianzas, todo este tipo de situaciones que estamos desarrollando en conjunto, estas universidades, entidades académicas, es pues promover el conocimiento y sobre todo darlo a conocer, y se hace a través de estas publicaciones. Yo voy a introducir al doctor Alberto Bedoya y al doctorando Juan Ernesto Marín. Vamos a hacer, en lo que nos queda un poquitito de tiempo, una pequeña dinámica. Queremos hacerle unas preguntas que son importantes a la luz de toda esta temática. Yo presentar al doctor Alberto Bedoya, quien es contraparte técnica, por así decirlo, académica de los programas de doctorado internacional en la universidad, es miembro de la junta directiva de la misma y docente universitario, ¿verdad? Y el doctorando Juan Ernesto Marín, pues, aparte de una vastísima experiencia dentro del sistema educativo costarricense, también pues ha sido y es director de la Escuela de Educación. También en este caso particular, ambos están representando aquí a las escuelas en donde la UICIL pues, tiene ya carreras acreditadas ante el CINAES. En el caso de educación, el bachillerato y la licenciatura en enseñanza del español, y en el caso de administración, el bachillerato en administración y la licenciatura en administración de empresas con énfasis en finanzas, ¿verdad? Pues este compromiso de SINAES, el compromiso del aporte, el desarrollo de la investigación y la publicación, pues viene muy en línea con lo que nos están exigiendo las entidades, ¿verdad? Yo quería hacerle una pregunta, vamos a hacer 3 preguntas, una dirigida al doctor Juan Ernesto Marín, otra al doctor Alberto Bedoya, y una final en donde queremos escuchar también la opinión del doctor Arteaga
y igualmente el doctor Marín y el doctor Gómez. Entonces, a don Juan Ernesto, que resume en gran parte de los comentarios que hemos recibido aquí en el chat del canal YouTube de la WISIL, manifiesta así lo siguiente: usted, don Juan Ernesto, pues trabaja y ha trabajado con una gran cantidad de profesionales que tienen obviamente diferentes grados académicos. Desde su experiencia, que es, como repito, es de muchísimos años, de más de 30 años de andar en esto, ¿cuáles son esas principales ventajas que usted ha detectado entre un profesional que tiene o está cursando, desarrollando un programa de doctorado con aquel que todavía no lo tiene? Y eso sobre todo desde una perspectiva de la actitud y de la aptitud. Don Juan Ernesto. Claro que sí, don Pablo. Empezamos con que una persona, primero las personas que tienen ya el doctorado, son personas que les gusta por sí mismas estar investigando, estar descubriendo cosas nuevas, ¿verdad? La investigación es parte de eso. Y en términos generales se podría decir que son personas que son muy dinámicas en el sentido de que siempre andan buscando cosas nuevas, buscando formas de enseñar a las personas que tenemos en la universidad como estudiantes actuales y muestran esa gran capacidad, porque aquí vemos dos cosas. Primero que nada, bueno, cuando la persona ya es doctorado, entonces ya ellos tienen un amplio conocimiento, una vasta amplia en la parte investigativa y en la parte cognitiva, que son dos aspectos que son de suma importancia, en donde pueden perfectamente ir retroalimentando a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje. Entonces yo creo que ahí la base de todo su desarrollo se da principalmente en esa capacidad investigativa y de poder desarrollar realmente una universidad desde el punto de vista de que el estudiante debe de construir un aprendizaje basado no solamente en la parte teórica, sino en la parte práctica. Para eso se une la parte investigativa, que yo creo que es uno de los factores más importantes. Y eso lo vamos determinando cada vez que encontramos una persona que ya lleva un doctorado. Con las personas que están actualmente llevando el doctorado, encontramos que son personas que son críticas, son más analíticas, son personas que les gusta determinar nuevas formas de poder llevar a la academia esos ambientes de aprendizaje acordes a las necesidades de la población estudiantil que tenemos en nuestras aulas. Gracias, Juan Ernesto. Gracias, don Juan. A don Alberto, en su calidad de directivo del cargo que ostenta en la Junta Directiva de la Universidad y sobre todo su experiencia, su bastante experiencia, sobre todo en actividades internacionales, pues ha representado a la universidad y representa a la universidad en organizaciones tales como la AUPRICA, que es la Asociación de las Universidades Privadas de Centroamérica, Global Edu, y recientemente en la red IPEN, que la hemos formado en conjunto con universidades de Venezuela, de Colombia, de Panamá, de varios países de Latinoamérica. ¿Cuál es la visión hoy en día que usted ha percibido de estas organizaciones a que le están dando a estos programas de doctorado internacional, sobre todo en virtud de los nuevos retos que estamos viviendo y que vamos a enfrentar en los próximos semanas, meses, producto de estos cambios disruptivos que ha dado este tema de la pandemia mundial? Y aquí, pues, sobre todo desde un punto de vista de competencias que los docentes deben y debemos de desarrollar para que permitirle a nuestros estudiantes enfrentar todo esto que se les avecina, que es bastante desafiante, don Alberto. Buenas noches, un gusto. Primero, agradecer al doctor Arteaga por la charla que nos dio el día de hoy. La verdad son temáticas de mucho interés, ¿verdad? Y actuales. Pablo, como mencionaba usted, las universidades tienen una necesidad de investigar, ¿verdad? Sin investigación no hay universidad.
se debe crear conocimiento, se debe compartir este conocimiento, utilizarlo, ¿verdad? Buscamos en conjunto estándares de calidad, ¿verdad? Donde se miden indicadores como la movilidad estudiantil, la movilidad docente, la investigación, la calidad de esta investigación, ¿verdad? Y como nos decía en la charla el doctor Arteaga, si algo no se publica, si un conocimiento no se publica, no se comparte, no se utiliza, no se aprovecha para resolver una problemática, no existe, ¿verdad? Este conocimiento debe ser visible, debe ser aprovechado, compartido, ¿verdad? Tanto dentro de los trabajos finales de graduación de los estudiantes universitarios, ¿verdad? A la hora de generar conocimiento, generar investigación, es importante el ver estas oportunidades, el ver estas puertas de poder publicar, ¿verdad? La universidad cuenta con su revista, ¿verdad? La revista Labrador, la UNINTER tiene su revista también de forma formal, y ver todas estas oportunidades o estas opciones que nos presentaba el doctor Arteaga, donde podemos compartir, publicar este conocimiento, ¿verdad? Creo que un ejemplo de la importancia de publicar es en el caso del doctorado internacional, ¿verdad? Que en este caso dirige o encabeza el doctor Arteaga en la Universidad Internacional de Cuernavaca. Un requisito de graduación es contar con una publicación o publicaciones del tema que se está realizando como investigación de salida, ¿verdad? Del doctorado. Creo que esto es importante traerlo, ¿verdad? O poder hacerlo, realizarlo también en nuestra universidad, donde a nivel de maestrías o licenciaturas se tienen buenas investigaciones, buenos trabajos finales de graduación, y podemos buscar estas fuentes para realizar publicaciones, ¿verdad? Ya los grados de doctorado nos dan un estándar internacional, ¿verdad? Donde se está certificando que ya se tiene toda una estructura y un conocimiento de investigación, y que se han realizado también alguna, ¿verdad?, de alto impacto, y ha sido publicada y ha solucionado una problemática o ha generado conocimiento, ¿verdad?, para ser compartido, para ser utilizado, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy tenemos universidades que buscan esto en común, ¿verdad? Como lo dijo Pablo, tenemos a los miembros de la red IPEN, tenemos estudiantes de UNINTER, estudiantes de UISIL, ¿verdad? Que tienen acceso a estos programas, ¿verdad? Este conocimiento, ya sea en los doctorados o en estas opciones para poder publicar que nos daba el doctor Gabriel Arteaga, y que es importante que aprovechen, ¿verdad? Dejar plasmado que esas investigaciones, ese conocimiento son de relevancia y pueden ser compartidas y utilizadas. Gracias, doctor Bedoya. Bueno, una última pregunta, dos últimas preguntas. Yo en esto tampoco queremos abusarnos del tiempo. Vamos a ver, los programas de doctorado, los doctorados en general dentro de las universidades, pues son una de las joyas de la corona. Digamos, amigos míos, en el pasado pues lo hemos conversado y lo hemos visto de esta manera. Es un culmen de un proceso académico muy importante, y es una de las joyas de la corona. Por eso queríamos preguntarle, en este caso, al doctor Arteaga en primera instancia, y luego al doctor Bedoya y al doctor Juan Ernesto, dos preguntitas. El doctor Arteaga, la valoración que usted hace, doctor, sobre todo en la pertinencia, en el valor que tiene hoy en día para un centro universitario, para una institución universitaria, contar
con un programa de doctorado, 1 o 2 doctorados, los que sean, pero ¿qué trascendencia tiene eso dentro del ámbito académico? Esa es la pregunta suya, doctor, para don Alberto y para don Juan. Y ahí yo le pediría a don Juan el favor también para ir cerrando ya este webinar, que una vez que conteste la pregunta, pues nos haga el honor de hacer el cierre propio del evento. No sin antes invitarles, eso sí, a que el próximo lunes 29 de noviembre vamos a tener una actividad muy importante, vamos a tener una especie de foro, de conversatorio, reuniendo a cerca de 9, 10 autoridades académicas, entre rectores, vicerrectores, directores de universidades, de la red IPEN y de UNINTER, de instituciones invitadas. Todo esto en el marco del tercer Congreso Mundial de la Educación Superior que va a organizar y está organizando la UNESCO y que se va a realizar en Barcelona, España, en el mes de mayo del año entrante. Entonces, vamos a participar como universidad, como red en este gran y magno evento. Entonces, de una vez aprovecho antes del cierre, antes de que ustedes procedan con las preguntas, a invitarlos al próximo lunes 29 de noviembre, 6 de la tarde, igualmente por este mismo medio, este tercer y último webinar que vamos a realizar sobre el desarrollo, sobre la investigación y la publicación. Entonces, en el caso de las preguntas a don Alberto y a don Juan, ya una pregunta un poco personal, queríamos ver la experiencia que ustedes dos han tenido y tienen en este momento o que han obtenido por vivir estos programas de doctorado. ¿Qué les ha transformado? ¿Qué les ha significado en sus vidas profesionales toda esta vivencia? Entonces, don Gabriel primero y después escuchamos a don Alberto y a don Juan Ernesto. Muy bien. Bueno, pues una de los objetivos o de las funciones básicas de la universidad en términos generales, porque también eso es otra cosa que habría que mencionar, que para que una universidad sea una universidad tendría que cumplir una serie de finalidades o de objetivos últimos. Uno de ellos es la preservación y la difusión de la cultura o del conocimiento. Otro tiene que ver con la generación del mismo y pues también tenemos la cuestión de la educación en términos de la preparación de personas para que puedan tener un desempeño en el mundo o en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, para que una universidad sea una universidad, pues tendría que generar conocimiento en términos de que eso que se conoce o que se pueda conocer se pueda validar y pueda ser aceptado por otras personas y en este caso por un mundo o por un ámbito académico que pueda validar que esa información que se obtiene o que se genera o que la gente que trabaja en esa universidad genera, pues es válida y es importante para una sociedad. Entonces, tan importante es para una universidad tener un doctorado como que si una universidad tiene un doctorado o tiene la posibilidad de generar conocimiento y al final de cuentas las funciones, sobre todo de los niveles de posgrado, es generar conocimiento, pues justifica el propio nombre de una universidad. Una universidad que no genera conocimiento no es una universidad, es una escuela, es una academia, es un lugar donde se enseña o se discute algo, pero no es una universidad en términos formales. Entonces, creo yo que simple y sencillamente por el hecho de llamarse universidad, pues tendríamos que tener este tipo de programas. Si no, no seríamos universidades, ¿no? No sé si contesté. Muchas gracias, doctor Gabriel. Bueno, Pablo consultaba por la experiencia, ¿verdad?, del doctorado internacional de UNINTER, ¿verdad? Ha sido muy enriquecedora, ¿verdad? Primero la multiculturalidad, ¿verdad? El poder
compartir con docentes de México, ¿verdad? Compañeros de Honduras, Perú, Argentina, Colombia. El poder ver otros tipos de pensamiento, ¿verdad? De ya estructuras más sólidas, ¿verdad? Para generar conocimiento, generar investigación. Y la verdad fue un proceso muy enriquecedor, ¿verdad? Tanto por la parte de los doctores, ¿verdad? Que son muy capacitados, de muy alto nivel, como del grupo de compañeros, ¿verdad? Donde también ya lo ha cursado una alta cantidad de funcionarios o profesores o egresados de la universidad, de la UISIL, ¿verdad? De estudiantes de Costa Rica, cerca de 40 ya han cursado, ya sea completo o en parte, este programa, ¿verdad? Entonces, muy importante el poder ver los estándares internacionales, ¿verdad? La multiculturalidad, otro tipo, digamos, de estructuras para crear, generar conocimiento, ¿verdad? Y todo el proceso de la investigación y la tesis, donde en un inter prácticamente desde el primer curso, llamémoslo así, ya se está empezando a generar, ¿verdad? A cuestionar, a buscar una problemática, una solución. Y la vivencia, ¿verdad? De los dos coloquios donde se visitó la UNINTER en México, ¿verdad? Y un segundo que fue virtual por todo lo que se ha dado con la pandemia, pero de igual manera se aprovecharon los medios tecnológicos para enriquecer este coloquio, ¿verdad? En general, para no quitarles mucho tiempo, es eso, ¿verdad? Es una excelente oportunidad y ojalá se acerquen a la universidad, ¿verdad? Para conocer estas oportunidades a nivel internacional. Don Juan. Muchísimas gracias, don Alberto y don Gabriel. Realmente, bueno, yo lo que puedo decir sobre la experiencia que hemos tenido en el doctorado, yo creo que es que comienza a cambiarnos a cada uno de nosotros en la forma de pensar. Y hace unos días participaba en una charla a nivel internacional y también, como lo señalaban, la importancia de que ya la parte educativa y universitaria principalmente, ya no podemos pensar en fronteras, porque las fronteras no existen a nivel académico. Y creo que esto es algo que con la experiencia en el doctorado nos permite no solamente ver nuestro país y nuestros conocimientos, sino poder ampliarlos más allá, ver cómo trabajamos a nivel mundial. Entonces creo que esto ha sido una de las partes más importantes. Hay un comentario que hizo una profesora Betsy y creo que es importantísimo. Nadie aprende a investigar si no investiga. Y esta es parte del proceso que hemos venido llevando. Todos conocíamos de investigación y lo ampliamos en este doctorado. Por este medio, realmente quiero agradecerle en primer término a don Gabriel Arteaga, que nos acompañó en esta noche, dándonos un poco más del conocimiento que tiene sobre las cosas y principalmente en el campo de la investigación. A don Alberto y a todas las personas que nos han acompañado, profesores, estudiantes, que se interesan por este quehacer universitario. Muchísimas gracias y los esperamos en los próximos actividades que estamos organizando a nivel de la universidad. Creo que el conocimiento lo construimos entre todos. Muchas gracias.